Señal directa. Saludamos con mucho gusto al doctor Armando Zacarías Castillo. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Doctor Armando Zacarías, buenas tardes. Muy buenas tardes, José Ángel. Te mando un cálido saludo, así como a la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión. La crisis política de Bolivia durante el fin de semana y sus secuelas en lo que va de la presente tendrán un efecto de onda expansiva que repercutirá de manera diferente en distintas partes del continente por constituir un escenario relativamente inédito, aunque respecto de una de las presidencias que en el terreno económico logró una serie de modificaciones en Bolivia, como no se habían perfilado en administraciones anteriores al presidente Evo Morales. Como forma de marco general en el cono sur del continente, podemos señalar que en los meses de septiembre y octubre, la dimensión política de la región se vio en acontecimientos que podrían parecer similares, pero que guardan diferencias muy profundas entre ellos y que no pueden evaluarse de la misma forma. Las protestas de Chile y Ecuador tienen raíces diferentes en el desarrollo de las economías y los impactos que generan ante la sociedad por distintas razones. Sin embargo, el signo visible entre ambas lo es la expresión en las calles de agudas protestas. Por el momento no se trata de reproches sociales ante un evento electoral. Sin duda existirá una reverberación en los ánimos electivos de las ciudadanías ecuatorianas y chilenas, pero por el momento no tiene ese núcleo electoral la naturaleza de las manifestaciones en esos países. En el caso de Argentina y Uruguay, no se trata de protestas, sino de adhesiones a las diferentes propuestas políticas de representación, en la que en el caso de Argentina se ha resuelto a partir de las dos vueltas electorales que dio por resultado el triunfo de Alberto Fernández del Partido Justicialista y candidato por la coalición al Frente de Todos, junto con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner como compañera de fórmula, quienes obtuvieron la victoria sobre el actual presidente Mauricio Macri del Partido Propuesta Republicana y apoyado por la Alianza Juntos por el Cambio. En el caso de Uruguay, queda por el momento el suspenso de los resultados electorales en la segunda vuelta, dentro de algunos días. Por otra parte, en términos de manifestaciones populares, se encuentra también la de los festejos, aunque de igual forma de agudas protestas por la liberación de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil. El péndulo ideológico, como se puede ver, ha girado en diferentes sentidos y a velocidades considerables, circunstancia que evidencia un escenario complejo de las líneas ideológicas de representación política en Latinoamérica. La renuncia expresada por el presidente Evo Morales en Bolivia ha constituido un tema de la más alta importancia en términos de su significado en estos tiempos de alta efervescencia política continental. La renuncia viene como un elemento que no se esperaba en ambientes externos a Bolivia. Aunque la velocidad de la participación de actores políticos bolivianos, incluidas las Fuerzas Armadas, dieron lugar a la precipitación de eventos entre los cuales la renuncia del presidente constituye el elemento central para su análisis y observación. Uno de los temas que más han circulado, incluyendo al propio presidente Evo Morales como difusor privilegiado, es que se concretó un golpe de Estado, en la medida en que las Fuerzas Armadas solicitaban la renuncia del presidente para el restablecimiento de los equilibrios y orden en el país andino. La velocidad de los eventos relacionados con la intensificación de protestas emanadas del desafío del proceso electoral del 20 de octubre en Bolivia, en que se suspendió el conteo del proceso electoral y que en su reanudación súbitamente se definió una diferencia de más del 10%, misma que no se había consumado antes de la caída del conteo y que producto de esa diferencia se zanjaba la realización de la segunda vuelta, dando la victoria por un cuarto mandato al presidente Evo Morales, circunstancia que desató una zona intensa y prolongada de protestas contra el proceso electoral y contra el presidente mismo por su intromisión en la elección.
Será pues necesario recuperar algunos elementos en esta historia que podrían ofrecer un esquema de análisis que exponga el clima de polarización intensa que subió para una mirada externa y no especializada de manera súbita e inexplicable. El primer mandato del presidente Morales lo logró en 2006 por un periodo de 4 años. Su inobjetable y popular triunfo vino acompañado de una serie de medidas económicas y sociales que mostraron una buena intención en la consolidación de la economía boliviana, así como de la disminución de la brecha social de ese país. Junto con estas acciones, durante ese periodo, 2006-2010, vino también con una modificación constitucional que incluía el capítulo de reelección. En esa reforma se concibió un periodo de reelección, solamente uno, misma que el presidente candidato ganó en 2009. En el segundo periodo, en el marco de la única reelección concebida en el cambio constitucional, surgió la intención de un tercer periodo que, de acuerdo con la modificación constitucional, no podría cubrir el nuevamente presidente candidato Evo Morales para el periodo 2010-2015. Y ahí da inicio el desarrollo de un sector inconforme con las reelecciones presidenciales de Evo Morales. Si bien un crecimiento económico sostenido de importante efecto y calado en la economía boliviana presentaba un régimen estable, el capítulo político generaba expresiones profundas de oposición. Así las cosas, en 2013, el gobierno promovió una rectificación en la concepción de su nueva candidatura que tuvo posiciones contrarias muy polarizantes. El esquema consistió en señalar que el presidente Evo Morales competía para un primer periodo, dado el cambio de régimen en el país y que se trataba, luego de la reforma constitucional, de una nueva condición en la que se consideraba una nueva política y un nuevo país. Lo anterior, de acuerdo con esta interpretación, facultaba a competir como si se tratase de apenas la primera candidatura en esas condiciones. Así pues, diferentes expresiones de descontento tuvieron efecto, pero sin llegar a las dimensiones que ahora conocemos, y el peso institucional de la presidencia, así como el control del Estado, minimizaron la presencia de esa oposición que, sin embargo, se había manifestado y estaba presente. La nueva reelección ahora en 2019 para el periodo que iniciaría en 2020, que era considerada la primera, de acuerdo con la interpretación de Evo Morales, de los términos constitucionales, se vio en medio de protestas por la inclusión de su nombre en la oferta presidencial. El procedimiento de conteo por el órgano electoral boliviano interrumpió el proceso sin explicación alguna la noche del 20 de octubre, día de la jornada electoral. Sería el equivalente de se cayó el sistema. De esta forma se generó un esquema de un antes y un después posteriores a la interrupción. El órgano electoral señala que el proceso electoral se estructura con 2 vueltas electorales, salvo en el caso de que en la primera vuelta se logre una diferencia superior al 10% que daría lugar, en ese caso, a la postulación de un candidato ganador de la elección presidencial, eliminando así la segunda vuelta. Ese constituyó el punto que desata una zona creciente de protestas y de malestar entre los actores políticos de Bolivia. En este impasse de crisis política en Bolivia renunciaron el alcalde de Sucre, capital de Bolivia, el alcalde de Potosí, el alcalde de Oruro, el ministro de Minería, el presidente de la Cámara de Diputados, el ministro de Hidrocarburos, el vicecanciller de Bolivia, el viceministro de Turismo, el viceministro del Tesoro, el embajador de Bolivia en Francia, el senador de Potosí, el gobernador de Potosí y el gobernador de Cochabamba, entre otros. La crisis es de profundas e importantes consecuencias y los vacíos de poder, como se acaba de intuir, podrían ser revisados por el eventual posible nombramiento de Yanine Áñez Chávez, quien es la senadora que podría asumir la presidencia interina de Bolivia, siendo la vicepresidenta segunda de la Cámara Alta y miembro de la alianza opositora Unidad Demócrata. La senadora dijo que en el caso de asumir el cargo solo sería para convocar nuevas elecciones y garantizar una transición pacífica.
En todo el proceso, la intervención de México ha tenido ejes muy diferentes de participación y que correrían el riesgo de ser interpretados como intervención si se sigue la línea de tiempo de los acontecimientos. El ofrecimiento de asilo en nuestro país para el presidente Evo Morales, antes de concretar la situación formal y jurídica por parte del expresidente a tempranas horas del domingo y del lunes, se desenredaron de manera posterior y favorable para el gobierno mexicano cuando el expresidente Evo Morales señaló él mismo, de forma particular, que solicitaba asilo a nuestro país. La importancia de establecer en qué momento se determinó los ofrecimientos y las solicitudes de asilo tendrán posteriores líneas de análisis y de diálogo de las instancias diplomáticas que definirán a partir de la observación de la genealogía de este complejo asunto el tipo y carácter de participación de la diplomacia mexicana. El desarrollo de los eventos pone una importante y compleja prueba para Latinoamérica en la medida en que los vacíos de liderazgo plantea un escenario de gobiernos personalizados y no institucionales, razones por las que la resolución de los conflictos como el de Bolivia traza la necesidad del fortalecimiento de diseños institucionales de mayor peso y de mayor estructura en lugar de la concentración personal de los liderazgos en el poder. Así las cosas, José Ángel, agradezco mucho la oportunidad de este espacio, te mando un cálido saludo y a través de ti a la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Muchas gracias y buenas tardes. Más instituciones bien fortalecidas y menos, pues, honor solamente al personaje en particular. Pues básicamente ese es uno de los graves conflictos que resulta de este escenario del fin de semana, porque se van manifestando vacíos de poder. Ahora, otro elemento interesante que es importante poner sobre la mesa es que el ejército no ha puesto una junta militar en el esquema de gobierno, de manera que hay un vacío muy profundo de poder que no ha podido ser resuelto a través de las estructuras institucionales y la dependencia de una personalidad en específico, como es el caso del expresidente, ahora sí, Evo Morales, requiere una refuncionalización de las estructuras institucionales que permitan la viabilidad de la gobernanza de los países en América Latina. Doctor Armando Zacarías, muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias y buenas tardes.